Bueno, y ahora continuemos con el ejercicio 3. Esta es una pregunta tomada de una prueba 2. Tiene una puntuación de 21 puntos. Y dice lo siguiente. Un biólogo estudia la relación entre el número de chirridos de un grillo de árbol y su temperatura ambiente o temperatura del aire. Él registra la tasa de chirridos como X del grillo y su correspondiente temperatura del aire como T, medida en grados centígrados. Pues la siguiente tabla muestra los datos. Aquí podemos ver la tasa de chirridos del grillo como X, está medida en chirridos por minuto, y la temperatura en grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que si el grillo realiza 20 chirridos por minuto, la temperatura es de 8 grados centígrados. Si el grillo realiza 40 chirridos por minuto, la temperatura es de 12.8 y así sucesivamente. Literal A, dibuje un diagrama de dispersión para los datos. Utilice una escala de 2 centímetros para 20 chirridos en el eje horizontal o de las X y 2 centímetros para cada 4 grados centígrados en el eje vertical. Bien, para esto voy a apoyarme en GeoGebra. Ustedes deberán hacerlo manualmente en una hoja con cuadrícula. Y entonces empezamos a representar los datos de la tabla y así tendríamos el primer punto cuando es 20 chirridos, temperatura 8, cuando es 40 chirridos, temperatura 12.8, cuando es 60 chirridos, temperatura 15 y así completamos los 6 puntos que nos da la tabla. Y este es el diagrama de dispersión. Utilizando la calculadora de pantalla gráfica, escriba el coeficiente de correlación de Pearson entre X y T. Bien, para esto entonces ya sabemos, ingresamos los datos en el menú de estadística. En la lista 1 está la tasa de chirridos del grillo, es decir, los valores de X. En la lista 2 está la temperatura. Bueno, entonces escogemos la opción gráficos. Y no se olviden que primero debemos configurar F6 set. Estamos configurando el gráfico 1. Entonces me pregunta qué tipo de gráfico quiero. El de puntos está bien. Recuerden que el diagrama de expresión es una nube de puntos. Me pregunta qué lista es para el eje X. La lista 1 es correcto. Para el eje Y, la lista 2 es correcto. Y hemos terminado la configuración. No necesito configurar frecuencia. Enter. Ahora sí pedimos gráfico 1. Este es el gráfico que ya realizamos en el papel, representando cada uno de los puntos. Ahora pedimos los cálculos F1 y quiero el cálculo lineal F2 en X. Así tenemos ya valores que me permiten escribir la ecuación de la recta, pero en este momento lo que me interesa y lo que me pide es el coeficiente de correlación. En este caso 0,9773 con tres cifras significativas 0,977. Muy bien, entonces estamos registrando ya las respuestas del diagrama de expresión que ya se dibujó, el coeficiente. Y ahora en el literal C me dice interprete la relación entre X y T utilizando el valor de R. Como el valor de R es muy cercano a 1, vemos 0,977, pues podemos decir que existe una correlación lineal positiva muy fuerte entre la tasa de chirridos del grillo y la temperatura ambiente. Luego en el literal D me dice use su calculadora para hallar la ecuación de la recta de regresión de t sobre x en la forma ax más b. Muy bien, entonces volvemos a la calculadora y usando los valores de a y b ya podemos escribir 0,129x más 6,82. Tendríamos entonces t es igual a 0,129x más 6,82. ¿Por qué? Porque y o los valores de y representan los valores de temperatura. Siguiendo entonces nos pregunta ahora y se calcule la temperatura del aire cuando el ritmo de chirridos es de 70. Usamos la ecuación obtenida, reemplazamos 0,129 por 70 más 6,82
teniendo 15,87 grados centígrados. Bien, y ahora siguiendo con el literal F, me dice, dado que X media es igual a 70, es decir, el promedio de chirridos de 70, dibuje la recta de regresión de T sobre X en su diagrama de dispersión. ¿Qué significa entonces si la media de los chirridos de 70? Significa entonces que la media de la temperatura es 1585 porque es el valor correspondiente a 70 chirridos. Entonces el punto medio o centro de gravedad de la nube de datos es m igual 70 en x, 15,9, aproximando 15,9 en y. Fíjense, no fue necesario que me digan que el punto medio tenía estas coordenadas, había que darse cuenta. Si me da x media, entonces el valor de y es y media. Bien, entonces para graficar la recta sobre el diagrama de dispersión, vuelvo al diagrama y si la ecuación es de la forma 0,129x más 6,82, significa que la recta cortará al eje y en 6,82. Entonces voy a marcar ese punto cuando x es 0, y vale 6,82. Y es importante dos puntos para graficar la recta. ¿Cuál es el otro punto de apoyo? El centro. Recuerden que la recta de regresión, la recta que representa esta nube de puntos, debe pasar por el centro de gravedad, por el punto medio. ¿Cuál es ese punto medio? El que ya dijimos, cuando x 70, y 15,85 o 15,9. Entonces, muy bien, unimos los puntos y tenemos la recta de regresión sobre los datos o en el diagrama de dispersión. Luego nos dice, un guardabosques usa su fórmula para estimar la temperatura del aire. Ella cuenta el número de chirridos en 15 segundos y lo denomina Z. Esto multiplica por 0,45 y entonces le suma 10. Con esta información escriba la fórmula que utiliza la guardabosques para estimar la temperatura, pero escribir en la forma T igual a mz más n. Muy bien, entonces, ¿cómo nos queda? Usando los datos de la guardabosques y el modelo de ecuación solicitado, que dice T es igual a mz más n, se tendría. Dice que el número de chirridos que Z multiplica por 0,45 y a esto le suma 10. Es decir, la ecuación que usa la guardabosques para calcular la temperatura es esta. Continuemos con el literal H. Para esto dice un grillo hace o realiza 20 chirridos en 15 segundos. Para esta tasa de chirridos, primero calcule un estimado de la temperatura usando la fórmula de la guardabosques. Bien, entonces, el grillo hace 20 chirridos en 15 segundos. Eso significa entonces que reemplazamos Z por 20 en la ecuación que usa la guardabosques y me da 19 grados centígrados. Segundo, determine la temperatura actual registrada por el biólogo en la tabla de datos inicial. Entonces, si miramos la tabla de datos inicial, vemos que la razón de chirrido está dado por minuto. Y si dice que el grillo da 20 chirridos cada 15 segundos, significaría que un minuto da 4 veces más, es decir, 80 chirridos. Y a 80 chirridos corresponde 18,2 grados centígrados. Así es, entonces son 20 chirridos, significa que el grillo hace 80 chirridos en cada minuto. Al usar la tabla se tiene que la temperatura es 18,2. Y tercero, calcule el porcentaje de error estimado por la guardabosques para la temperatura comparado con la temperatura registrada por el biólogo. Entonces tendríamos, recordemos que para calcular el porcentaje de error se utiliza la fórmula valor absoluto del valor aproximado menos el valor exacto sobre el valor exacto por 100 o por el 100%. Es decir, 19 menos 18, 219, que es el valor que obtiene la guardabosques, 18,2 que obtiene el biólogo, que de forma exacta, dividido para 18,2. Haciendo el cálculo me queda 4,40% con 3 cifras significativas. Ese es el error cometido por la guardabosques. Bien, espero hayan entendido el ejercicio. Suerte en las actividades que tienen que resolver.